Antes que llegara el Evangelio a Huateno, nosotros los que vivíamos en esa comunidad vivíamos en total oscuridad, en tinieblas, éramos idólatras, se practicaba la idolatría, la brujería, el santerismo, la mariolatría y los vicios, la borrachera, diferentes tipos de vicios. Era una pobreza extrema en la que vivía la gente, porque si bien que trabajaban y ganaban su salario, era solamente para comprar vino, cerveza, aguardiente. La gente vivía completamente desordenados. Entonces, y una pobreza extrema. Las casas donde vivían eran casas de lámina, de cartón, de paja, pisos de tierra. Estábamos abandonados, una pobreza muy fuerte. Cuando llega el Evangelio, mucha gente cree en el Evangelio y entre ellos somos nosotros. Ahí fue cuando yo también me convertí a Cristo y no era fácil porque vivíamos como animales, no conocíamos a Dios, sino que no sabíamos que había un Dios, y yo le doy gracias a Dios por haberle conocido, porque mi vida cambió, Dios me transformó pero fue gracias a que este pastor fue, ¿verdad? El pastor Juan Manuel, y fue ahí donde yo me hice hija de Dios, y ahora estoy sirviéndole juntamente con mi esposo. Que lo puso el hermano Juan Manuel Fernández, el hermano Víctor González, el hermano Faustino Osorio y muchos otros hermanos que quizás escapan de mi mente ahorita, que colaboraron y han colaborado fuertemente y que han sido ejemplo. Y los pastores que han llegado, creo que el rol que han jugado ha sido solamente direccionar ese impulso que tiene la gente, que ya tiene en el corazón para hacer la obra de Dios. Fue muy difícil, sí, hermano, es cierto, fue muy difícil. Nosotros juntamos cierto dinerito ahí de lo personal. El Señor prosperó lo que pudimos poner, lo poquito que pudimos poner, Dios lo multiplicó. Yo tenía 18 años. Entonces, todo era bonito, y entonces mamá me dijo: hijo, ¿pero qué te pasó? ¿Qué hiciste? Le digo: anoche yo fui ahí donde estaba ese señor predicando y yo acepté a Cristo. Y dijo mamá: hijo, ¿qué hiciste? No debieras haber hecho eso, por tu papá se va a enojar. Y cierto, papá se enojó, él me echó de la casa, él me corrió, él me dijo: si tú ahora eres hermano, tú ya no eres mi hijo, te puedes ir de aquí de la casa. Me sacó mi ropa, la puso allá afuera y dijo: vete, tú no eres mi hijo. Cuando llegan a este lugar, encuentro otro hombre que está dispuesto a sacrificar en pro de recibir una bendición de Dios. Es el hermano Faustino Osorio, que es el lugar donde se funda la iglesia de Huateno. Este hombre, por su oración, por su dedicación a Dios y su tremenda entrega, es como empieza a ser un ejemplo de los demás de lo que es seguir al Señor. Vuelvo con mi esposa y le digo: oye, ¿qué hacemos? Cuando llegamos a una conclusión, dijimos, nosotros dimos la palabra, que la primera iglesia que llegara, esa es la que Dios nos había dicho a la cual fuéramos. Pero pagan
mucho menos que todas. Mi esposa dijo, dimos la palabra y esa es la que vamos a cumplir. Y nos fuimos a Veracruz, a pesar de eso. Porque el hermano Jesús Navarro, que dejó muy impregnada su estilo de trabajo, su amor hacia las misiones. Lo sencillo que él hizo fue, prácticamente, aunque en aquel entonces no lo entendíamos, fue casi seleccionar a personal, a gente, a los cuales lo discipuló. Nosotros vimos su enfoque en personas que de alguna manera nos interesábamos en la obra de Dios. La enseñanza no consistió solamente dentro del templo. Vimos que el hermano tenía una visión muy amplia, porque salía con nosotros para ir a los poblados de esta comunidad, en estas regiones. Y junto con los líderes formamos una organización interna que era con el fin de trabajar para lograr una meta. Y esa meta eran 10 iglesias en 10 años. Y quizás fue una meta ambiciosa. Y creo que en muchas ocasiones no pensamos de esa manera. Lo digo ambicioso en el sentido sano, ¿no? Y estuvieron de acuerdo, empezamos a colaborar, se formó un grupo, una comitiva, una directiva de ese proyecto que se llamó 10 para el 2010. Y empezamos a ponerlo en marcha y empezó a funcionar. De hecho, el año pasado, cuando dieron el informe, ellos ya tenían las 10 iglesias, los 10 grupos diseminados y dispuestos para proyectarlos al crecimiento ya de iglesia. Cuando llegué a Huateno fue para capacitar a hermanos para que continuaran con la obra que el hermano Juan Manuel Fernández y otros de su iglesia que viajaban desde tan lejos habían estado haciendo. El propósito era capacitar a hermanos que pudieran predicar la palabra y edificar a la naciente iglesia. Lo que se pensaba era hacer lo que Pablo le recomendó a Timoteo, de preparar a hombres fieles que pudieran así instruir a otros en la palabra. Y mucho de lo que puedo decir que sé en términos cristianos se lo debo a esas clases que el hermano Pablo nos venía a dar, hermanos. Unas lecciones que se llamaban las grandes doctrinas de la Biblia, lo recuerdo muy bien. Y mucho de eso aprendimos y con eso empezamos a caminar y con eso empezamos a enseñar, hermano. O sea que el trabajo que hacemos, en este caso el hermano Pablo, no ha sido en vano, somos el fruto, el producto de lo que él en su tiempo hizo con nosotros, hermano. Ha tenido esos traspiés, pero la iglesia se ha mantenido y se mantiene con ese mismo corazón, propagar el evangelio. Tenemos que obedecer al Señor. Él dice que prediquemos, tenemos que hacerlo. Él dice que evangelicemos, tenemos que hacerlo. Él dice que las almas tienen que ser salvadas, tenemos que hacer lo que el Señor dice. Y creo que esto es el consejo, no mío, sino de Dios. Y este consejo es el que ha hecho la diferencia en un lugar y en otro. Yo creo, hermano, que también parte de lo bien que nos ha ido es porque nosotros, cuando menos en la Iglesia Puerta de la Fe, creemos firmemente que todas las personas tienen una gran necesidad, hermano. Y hemos, en la medida de lo posible, atendido la necesidad, y no me refiero a necesidades económicas, más bien a las necesidades espirituales o emocionales que la gente está padeciendo. Yo camino por obediencia, hermano. La Biblia dice que atendemos,
La Biblia dice que prediquemos. La Biblia dice que visitemos a los huérfanos, a la viuda. Lo hacemos, es obediencia, hermanos, nada más. Cristo transformó completamente a muchas familias y en eso pues yo me alegro. El Evangelio es integral, que cambia no solamente el corazón, sino la forma de vivir. Y en eso yo estoy contento y agradezco a Dios por su gracia, por su misericordia que nos alcanzó. Y de esa comunidad han salido muchos siervos del Señor, han salido muchos pastores que están en diferentes partes de aquí de la República Mexicana, algunos trabajando en sus ministerios, otros estudiando, pero están sirviendo al Señor. Y a mí eso me alegra. En mi ministerio que tuve ahí en Aguateno de 10 años como pastor laico, salieron varios pastores, entre ellos. Lo que se empezó por un hombre, porque fue obediente a la palabra de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, siguió adelante porque esa obediencia modelada fue aprendida por otros. De esta iglesia han salido 12 pastores y misioneras que se han graduado del seminario, y varias iglesias y misiones se han empezado por hermanos de esta iglesia. La obediencia de uno ha redundado para el avance del Evangelio en maneras que no nos podemos imaginar. ¿Quién lo puede hacer? Solamente un Dios que si le obedecemos, Dios prospera. Nosotros hacemos lo posible y Dios se especializa en hacer lo imposible para nosotros. Pues hermano, ojalá Dios quiera que nuestra aportación pueda servir para que otros obedezcan. Porque yo creo, hermano, que si este pastor se hubiera negado a ir en ese tiempo, nosotros no estaríamos aquí. No.